Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas, un consejero popular que dice saber más por haber trabajado como médico en los Andes, la costa, la Amazonía e incluso en Rusia, sobre lo que es, lo que significa el grave momento que atraviesa Rafael Correa. El grave momento que atraviesa Rafael Correa, más allá de los 31 juicios que todos sabemos son simple mecanismo para evitar a toda costa que llegue a Ecuador y forzarlo a que escoja entre los correístas a alguien que pueda reivindicar su gestión, reivindicar el nombre de Jorge Glass, el nombre de Julian Assange, el nombre de Rafael Correa, el nombre de todos sus funcionarios y colaboradores que actualmente se encuentran como excusa para una guerra mediática, una guerra donde los medios de comunicación dictan sentencia y no los jueces. Esta guerra mediática, este linchamiento mediático que estamos viviendo a diario, se justifica porque Lenin Moreno parte de un principio muy simple. Recordemos aquella frase que dice, obras son amores y no las buenas razones. Lenin Moreno ha encontrado cientos y miles de razones para decir por qué su gobierno ha sido tan malo. Le ha culpado de que no le dejó la mesa servida. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que él decía que estaba hecho, estaba hecho. En segundo lugar, que le dejó una deuda impagable. En tercer lugar, que no le dejó capacidad de gestión, de movilización, y que por eso tuvo que pedir auxilio a la derecha y que tuvo que pedir auxilio a los Estados Unidos, de tal manera que su gobierno, que ya lleva 1000 días, justamente el día de ayer cumplió 1000 días, el 24 de febrero cumplió 1000 días de atormentarnos con la incertidumbre, con la inseguridad, con las mentiras, con aquella justificación de toda su incapacidad. Rafael Correa, por supuesto, le queda por superar la gran equivocación que cometió al elegir no solamente a Lenin Moreno para ser su presidente, sino que además haber apoyado la campaña de los asambleístas de Alianza País que en su mayoría se pasaron a la línea de Lenín Moreno, traicionaron a la Revolución Ciudadana, traicionaron a los postulados de la Revolución Ciudadana, traicionaron a los ideales y se convirtieron en unos mentirosos traidores. Alianza País es ahora el nido de los mentirosos, traidores, cobardes. Así pues, también tiene que superar el gran problema de que no supo darse cuenta que todo se lo hacía a nivel de Fuerzas Armadas y policía. Que la policía, que un día intentó derrocarlo a él el 30 de septiembre del año 2010, no había claudicado en el mismo propósito y solo esperó años más, 6 años más, para en el 2017, junto con Lenín Moreno, volver a ser los dueños y amos y señores de este país. La policía y el ejército volvieron a ser los que deciden.
quién se queda y quién se va en cada gobierno. Y a su vez volvieron a ser parte del Pentágono, el aparato operativo del Pentágono y de la DEA en Ecuador. Nos sometieron a tal punto que hemos entregado hasta bases militares, una en Manta, otra en Galápagos. Les estamos formando ahora a 500 agentes de la DEA que reciben alimentación, uniforme, aprenden en español, están en nuestros cuarteles, comen y duermen, pero y dicen que son Policía Nacional, pero en realidad pasan a ser agentes de la DEA dentro de la Policía Nacional. Y lo mismo pasa con los oficiales que ya desde antes venían formándose en la Escuela Interamericana de Defensa en Washington. Hoy nuestro ministro de Defensa, nuestro ministro, comandante jefe del Ejército, de la Marina, de la Aviación, todos han sido formados en Escuela Interamericana de Defensa y todos obedecen al Pentágono. En estas condiciones, Rafael Correa no se dio cuenta de lo que estaba pasando y nos queda la gran duda de que elegirá o no elegirá a la persona correcta, o vamos a terminar teniendo un nuevo traidor. Y si no es un nuevo traidor, un inútil, un individuo sin carisma, como fue el gran error de Chávez al ponerle a Maduro. Un individuo sin carisma, sin capacidad de convocatoria, sin capacidad de mover masas. Por supuesto, a Rafael Correa le queda muy claro ahora que no eras... A todos nos queda claro que sí es posible gobernar un país como Ecuador. Gracias a Rafael Correa nos queda muy claro eso. Es posible. Y es posible gobernar el Ecuador y convertirlo en un país de gran crecimiento económico, de gran desarrollo en apenas 10 años. Es posible. Y que Ecuador dispone no solamente de materias primas, petróleo, oro, cobre, pesca, madera, bananas, cacao, café. Bueno, tiene algo que no tienen los otros países como Venezuela, capacidad de autosustentación. Puede producir sus propios alimentos. A Estados Unidos le resultaría muy difícil un bloqueo como el que tiene en Venezuela o como el que tiene en Cuba, porque en Cuba y en Venezuela se cometieron dos errores garrafales. En Cuba se le convirtió a toda la isla en una plantación azucarera y el día que se acabó el gran comprador, que era la Unión Soviética, Cuba se vino en un periodo que se llama el periodo especial, que fue crítico. Venezuela, a su vez, se convirtió en el gran productor de petróleo. Y todo lo que hacía, todo lo que producía, era nada. Simplemente importaba y desde las cosas más sencillas venían del extranjero. Se convirtió en un país dependiente de las importaciones porque ese era el negocio. El negocio era ser importador en Venezuela. Y finalmente, cuando llegó la crisis, Venezuela no era autosuficiente. Eso no pasaría con Ecuador. Sería la gran ventaja que tendría el gobierno que le suceda a Lenín Moreno, porque Ecuador tiene capacidad de autosustentación. Pero además, también sabemos que podemos hacer y transformar el país de una manera vertiginosa, que tenemos una extraordinaria capacidad de trabajo, porque con Rafael Correa vimos cómo podían trabajar los ecuatorianos 24 horas al día en 3 turnos diarios para construir carreteras, para construir represas, para construir viviendas, para construir escuelas, para construir colegios, para construir hospitales. Era extraordinario. Se hacía con trabajo de 24 horas. Eso quiere decir que tenemos una capacidad de trabajo por parte de los seres humanos ecuatorianos extraordinaria. Y es evidente que sí se puede salir adelante, porque cuando Rafael Correa recibe el país, no podíamos estar peor. Habíamos pasado del sucre al dólar. Se habían largado
3 millones y más de ecuatorianos, pero no de cualquier ecuatoriano, los mejores. Comenzando por las mujeres que se fueron a cuidar viejitos y niños en España, gente profesional, mano de obra calificada. Esa escapó. Nos quedamos con los enfermos, con los viejos, con los discapacitados, a tal punto que los discapacitados se convirtieron en el poder político después de Rafael Correa, porque este país se quedó con los discapacitados. Los demás salieron a esa carga social. Tuvo que sacar adelante Rafael Correa. No solamente no había carreteras, no había electricidad, no había aulas, no había hospitales, no había ministerios, no había justicia, no había policía, todo era corrupción. Todo eso lo logró revertir en apenas sus 10 años de mandato. Sabemos y tenemos constancia que es posible cambiar. El problema fundamental es si es posible continuar ese ritmo de Rafael Correa sin Rafael Correa a la cabeza. Esa es la terrible y angustiosa situación de la que están muy conscientes los enemigos de Rafael Correa, que saben que Rafael Correa es como lo fue Atahualpa para los españoles. Bastaba con tumbarle a Atahualpa, con cogerle prisionero que se tomaban todo el imperio de los incas. Bastaba con tumbarle a Rafael Correa, con darle el golpe, con tenerle afuera, no dejarle acercarse, no dejarle participar, que el país era botín político de los partidos viejos, era botín político de las aristocracias de Quito, Guayaquil y Cuenca, botín político de los empresarios, botín político de Estados Unidos, botín político de la burocracia, del MPD y de todos. Solo bastaba con sacarlo a Rafael Correa, como se le cogió a Atahualpa por el cuello, y de ahí se acabó el imperio de los incas. Algo similar pasó con Rafael Correa. Había creado un sistema de gobierno en el que si él faltaba, no había nada. Solo había que pegarle un tiro y se acababa el país. Y eso fue simplemente lo que sucedió. No lo mataron, pero le quitaron su presencia física en el Ecuador y con eso han logrado mantenernos durante 1000 días de rodillas. Hoy nos queda por delante esperar que Rafael Correa, y no ningún partido, porque ya hemos visto que el error de Rafael Correa fue permitir que Doris Solís, que todos los que hacían el partido Alianza País, eligieran al que debía sucederle a Rafael Correa, que era Lenín Moreno. Y vimos que todos eran conspiradores, eran leguleyos, eran sabidos, eran oportunistas. Había creado un nido de oportunistas. El partido era un nido de oportunistas. Y la pregunta que nos hacemos es si el partido que tenemos ahora, Revolución Ciudadana, Lista 5, también no es un nido de piojos y pulgas que caen al perro flaco. Ante esta situación, le queda a Rafael Correa valorar qué es lo peor que tiene el machismo y la conducta costeña, que todos sabemos. Simplemente le cogen a la mujer, la dejan preñada y ahí está. Se apropiaron de esa mujer. El machismo y la conducta serrana, que esperan el matrimonio para después de que se casaron, mostrar y sacar las uñas. O la conducta y la cultura amazónica, en que a la mujer, desde chiquita, ya se le va diciendo, a este tú le tienes que obedecer, y si no vas con ese, palo contigo. Hemos aprendido y hemos visto cómo nuestra cultura costeña es una cultura de oportunistas, bandidos, que esta cultura serrana es una cultura de hipócritas, leguleyos, y la cultura amazónica es una cultura de disfrazados como Lenín Moreno, del camuflaje y absolutamente del oportunismo.
de la oportunidad. Ante esta situación tenemos que partir de que Rafael Correa escogerá a una persona que sea capaz, pero además que haya tenido la valentía de llevar adelante la resistencia, la lucha, de no ser el oportunista que cuando ve que Lenin Moreno se va cayendo, que se van disolviendo los de la derecha, él enseguida se crece y sale y comienza a salir ya a sacar ahí también sus propios videos y todo. Necesitamos saber si esa persona, si estos 1000 años forjaron a una persona que tiene la capacidad de ser valiente, inteligente y leal. Muchas gracias.